compartiendo otro día más con Dios y con cada uno de nosotros. Bienvenidos ustedes que son por primera vez y a cada uno de todos mis hermanos, bienvenidos. Un gusto verlos otra vez en la casa de Dios. Vamos a empezar nuestro servicio. Vamos a comenzar con la oración. Padre, estamos delante de tu presencia, pidiéndote perdón, Señor, si a ti te hemos fallado este día, Señor. Perdónanos, Padre, toma el control de este servicio, Padre. Abre las puertas del cielo, Señor mío, para que puedas, Señor mío, escuchar la alabanza que trae tu pueblo hacia ti, Señor, la gratitud que hay, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso y nos has tenido con bien, nos has traído, Padre, con victoria a este lugar, Señor. A ti te plació que estemos delante de ti esta noche, Señor mío. Te damos la honra y la gloria, Padre bendito. Te pido por los que vienen en camino, Señor mío. Guárdalos, Padre bendito, sus salidas y sus entradas, Señor. Que todo salga bien, Padre bendito. Que ellos vengan con bien a la casa tuya, Señor mío, con regocijo, a alabarte y a glorificarte. Que ellos puedan sentir, Padre, la presencia tuya, Señor mío, en este lugar. Que tú te muevas, Padre, de una manera sobrenatural, Señor mío. Que no seamos nosotros, que nosotros solo seamos un instrumento que tú vas a usar esta noche, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria, Padre. Que sea tu presencia misma en este lugar, Señor mío. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Padre, para estar delante de ti, Señor, esta tarde. Amén. Vamos a abrir las escrituras en Salmos 119. En Salmo 119 y su versículo 41, vamos a estar leyendo hasta el 48. Cuando todos lo tengan pueden decir un amén. Salmo 119, 41. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así su letra: venga a mí misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y daré mi libertad, porque busque tus mandamientos. Hablaré a tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré a mí mismo mis manos a tus mandamientos, que me amen y mediten en tus estatutos. Amén. Vamos a tener el tiempo de alabanza con nuestro hermano. ¿Cómo está camino del Rey? Bendecido, prosperado, que toda la condición de los Amén. Crecimiento y multiplicación. Sabemos que estamos en la casa de Dios para darle la honra y la gloria y alabarle con todo nuestro corazón. Acércatelo más. Acércatelo más. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres grande, Jesús. Porque para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias por este momento de estar aquí para adorar y bendecirte, Señor. Gracias, Señor, porque nos has traído en este lugar, Padre, para poderte adorar y para poderte bendecir, para poderte exaltar, Señor Jesús. Gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Dios mío. Gracias, Padre. Bendito Dios. No hay palabras para agradecerte, Señor Jesús. No hay palabras para agradecerte, Dios mío, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar. Los que vienen en camino, Señor, tráelos con bien.
Padre bendito Dios, estamos con el único propósito, Señor, de bendecirte, de adorarte, de glorificarte, Señor, con el propósito de exaltarte, Dios mío, porque tú eres grande, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, te alabamos, Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder, vamos que estamos. Dígale, quiero levantar mis manos. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu esencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, sí,
La unción está en este lugar, Señor. Está en mi vida, Padre, y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Oh, gloria a ti, Jesús. Vamos a decirle la unción. La unción está obrando en mí. La unción está obrando, haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. La unción está obrando en mí. Oh, sí, Señor. La unción está obrando en mí. Haciéndome libre, haciéndome oh, me libra de todo, me libra de todo, me libra de todo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de la unción está obrando. Oh, iglesia, la verdad que vive, la unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre, oh, haciéndome solo hay un nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de
como la niña de los ojos de Jesús. Dice que son como la niña de sus ojos. Es grande y maravilloso. Me vistes a mí cuando nadie me amaste a mí cuando nadie me vistes a mí cuando nadie me amaste a mí. La niña de los
alabamos, Señor. Así sea la honra, Jesús. Amén, aleluya. Vamos a leer la Biblia en el libro de Malaquías 3:10. Del 8 vamos a comenzar a leer en adelante. Cuando lo tenga pueden decir un amén. Amén. Su palabra dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y allá alimento en tu casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Esta es la palabra de Dios. Pueden pasar por sus ofrendas y sus diezmos. Vamos a presentar las ofrendas a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque nos ha dado, Señor, este día y el tiempo que nos ha dado para bendecir nuestro hogar, para bendecir nuestra congregación, para bendecir, Señor mío, cada uno de los que necesitan, Padre. Te damos la honra y la gloria, Padre bendito, porque tú siempre has provisto para tu pueblo, Señor mío. Gracias, Padre bendito, porque tú eres especial con cada uno, Señor. Tú ves la necesidad, Señor, de cada uno de tus hijos. En esta noche te doy la honra y la gloria, Padre. Y si alguno, Señor mío, no tiene, Padre bendito, bendícelo, Padre bendito. Ábrele las puertas de los cielos, Dios mío, para que Él pueda, Señor, en otra ocasión darte de lo que tú le des, Señor mío. Te damos la honra y la gloria, Padre, y estas ofrendas y estos diezmos, Señor, sean para ti, Señor mío, como olor fragante en esta noche, Señor mío, que llegue, Señor, al trono de tu gracia, Señor mío, y que no falte alimento en cada uno de la casa de tus hijos, Señor, y a cada uno, Señor mío, que tenga necesidad, Padre. Prohébele, Padre bendito, conforme sea tu voluntad, Padre. Te damos la honra y la gloria en esta noche, Señor mío. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir con un tiempo de alabanza. Gloria a Jesús. ¿Cuántos estamos contentos? Él es grande, déselo fuerte, si es para Él. Dice la Biblia que en donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Para siempre su misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
bendiga. ¿Cómo está la iglesia Camino del Rey? Bueno, quiero dar gracias a Dios por haberme permitido estar otro día más aquí celebrando con ustedes. Aquí estamos en la casa de Dios y es bonito venir a darle gracias a Él, a adorarle, a muchas cosas que Él hace en nuestras vidas y no solo en nuestras vidas, sino también en nuestras familias y a lo que tenemos a nuestro alrededor. Él siempre obra con su misericordia y con su amor. Yo le doy gracias porque ya mi hermano ya está aquí en Estados Unidos. Gracias a Dios que todo salió bien. Entonces, ese es mi testimonio porque estoy muy alegre, porque la verdad que yo no hallaba cómo hacerlo. Pero Dios abre puertas y cuando Él abre las puertas nadie las puede cerrar. Dios les bendiga. Eso es nuestro Dios, Dios del milagro. Amén. ¿Hay algún otro testimonio? ¿No hay nadie? ¿Seguro? Bueno, si no hay nadie, yo le voy a dar gracias a Dios porque Él es un Dios grande. Es justo y Él está con cada uno de nosotros. Por eso le doy gracias por mantenerme viva y buena para servirle a Él. Amén. Vamos a dejar otra alabanza por nuestro hermano. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor con una alabanza de adoración. Damos gloria a ti, Señor Jesús. Porque tú eres grande y maravilloso, Dios. Para siempre vives, Dios. Queremos ver tu santidad, Señor Jesús, porque tú eres grande. Damos gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Señor que venga a este lugar y llene de su gloria. Que la gloria postrera sea mayor que la primera. Que su Espíritu Santo pueda llenar nuestro corazón y nuestras vidas. Sí, Señor Jesús. Al mirar transformado a tu imagen.
esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Gloria postera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Gloria postera será mayor que la primera. Aumenta en mí gloria, oh Jesús. Oh sí, Señora, dice a la oración. Te la vamos a pagar. Amén. A mi hermano que me lo concedió. Gracias a Dios porque me permitió desarrollar este tiempo para Dios. Y ahora vamos a pasar con nuestro hermano que trae la predicación, nuestro hermano Candelario. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Aleluya. No extraña a los pastores no están, pero posiblemente más rato esté el pastor aquí. Pero como no, él no está, nos toca a nosotros, cualquiera de ustedes puede tocar, predicar la palabra a lo que Dios le dio a usted y así como lo que Dios me dio a mí, ¿verdad? Pero todos debemos de estar preparados, porque no solo a mí me puede tocar, le puede tocar a cualquiera uno de ustedes cuando el pastor no esté. Lo que no debe faltar es la palabra del Señor en este lugar. Aleluya. Yo quiero que vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Mateo 8:18. Aleluya. Vamos a ponerle este tema: ¿qué nos impide? ¿Qué te impide seguir a Jesús? O sea, ¿qué nos impide? ¿Será que una prueba, una lucha o un problema lo puede impedir seguir a Jesús? Así le vamos a poner este tema: ¿qué nos impide seguir a Jesús? Porque sabe, si usted ve la genealogía de Jesús, ¿cómo comenzó Jesús? Él comenzó, nació, fue creciendo, después se bautizó, después, ¿qué pasó? Si usted sigue leyendo desde el principio del número 1 de Mateo, ahí comienza la genealogía de Jesús para adelante. Después que pasó Jesús, pasó la prueba. Está en el 4. Cuando Jesús, en el versículo 4:1, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, y fue tentado. Después de allí, Jesús comenzó su ministerio. Y vamos a ir a la palabra. Mateo 8:18. Póngase de sus pies, cuando lo tenga, dice un amén. Y dice la palabra, y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Ahí vamos a dar, no cierra su Biblia, vamos a irlo por versículos, vamos a irlo leyendo todos los versículos. Ahí en esos versículos se requiere. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, Señor, por este privilegio, Padre, que tú me has permitido, Señor, que sea yo, Señor, que pueda impartir tu palabra, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por mi pastor, Señor, que Él me ha dado esta oportunidad también, Señor, para que yo pueda predicar tu palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, que yo solamente, Padre, sea un instrumento tuyo, Señor, que tú puedas usar en esta noche, Padre.
Que yo sea, Padre, el instrumento, Señor, que tú uses, Padre. Que yo solamente pueda abrir mis labios, Señor, pero el que hable por medio de mí eres tú, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Y dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Si usted ve aquí que mucha gente seguía a Jesús. Jesús estaba rodeado de mucha gente. ¿Por qué seguía la gente a Jesús? Porque la gente tenía necesidad, quería ver, quería conocer, quería saber quién era Jesús y necesitaba de Jesús. Por eso estaba rodeado de mucha multitud. Y si usted ve el versículo 19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Pues este hombre era un hombre muy preparado. Este hombre era muy estudiado, sabía la Biblia, sabía todo. Pero ¿qué quería él? Quería probar, quería saber quién era Jesús, quería caminar con Jesús. Esto es lo que él quería. Por eso le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Eso pasa con nosotros, hermanos. Cuando nosotros hemos creído en el Señor, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, sea lo que venga la prueba, venga la lucha, venga lo que venga, nosotros debemos de seguir adelante. No los podemos debilitar, no los podemos de ninguna manera, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos quién va delante de usted y quién va delante de mí. Y por eso dice que este hombre le dijo, maestro, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Y vamos a ver el 20. Y Jesús le dijo, las olas tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aleluya. ¿Qué le quiso dar a entender Jesús a este hombre? Que no era muy fácil seguir a Jesús. Como usted lo ve, no es muy fácil. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Seguir al Maestro, sea como sea, en los problemas, en las necesidades, en lo que sea, nosotros vamos siguiendo a nuestro Maestro. Porque, ¿sabe por qué? Porque Él va delante de nosotros. Él solamente es prueba que nos pone a nosotros para que nosotros podamos agarrar fuerza, para que podamos seguir adelante. Y también dice el 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Hay veces así nos pasa a nosotros. Primeramente nosotros pensamos en nuestras necesidades materiales. Hay veces nosotros pensamos en lo de nosotros y no pensamos, primero le ponemos prioridades a las cosas materiales y después para seguir a Jesús. Entonces, por este discípulo primero quería ir a hacer sus cosas y después seguir a Jesús. Entonces, ¿qué pasó allí? Entonces, ¿qué le dijo Jesús en el 22? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Por qué Jesús le dijo que lo siguiera y que los muertos se entierren a sus muertos? Porque ¿sabe por qué? Porque sabía que si él lo seguía, Jesús resolvía sus problemas. Jesús no era un muerto que iba a enterrar, porque era una necesidad, que él quería primero hacer sus cosas y después seguir a Jesús. Y entonces hay veces eso mismo pasa con nosotros. Hay veces nosotros primero queremos hacer las cosas de nosotros y después seguir a Jesús. Y nosotros debemos de primeramente seguir la palabra del Señor, seguir a nuestro Señor Jesucristo y después hacer las cosas materiales, porque dice que las cosas vendrán por añadidura. Dice un versículo en la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán. Dice, ¿cómo? Por añadidura. Entonces, ¿a quién vamos a buscar nosotros primero? ¿Sabe por qué? Porque después Él añade las cosas, Él resuelve las cosas las que nosotros no podemos resolver. Y dice el 24, y es aquí que se levantó en el 23, y entrando él en la barca, ya él iba en la barca. ¿Sabe que hay veces nosotros pasamos pruebas
Pero Jesús sabe lo que usted está pasando, lo que yo estoy pasando. Pero sabe que Él solamente está probando su fe. Está probando mi fe. Le dijo a sus discípulos, dice el 23, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. ¿Piensa usted que Jesús duerme cuando usted está en una dificultad o está en un problema? Jesús no duerme, Jesús sabe qué está haciendo, probando su fe, probando si es verdad que usted es un hijo de Dios, probando si es verdad que esa fe a usted no se va a debilitar en los problemas, no se va a debilitar en las circunstancias, no se va a debilitar en los problemas. Pero estos hombres dicen que temieron, pero Jesús iba con ellos. Y sabemos que Jesús está con nosotros, va con nosotros donde quiera que vayamos. Él va con nosotros, Él anda con nosotros. Entonces no hay por qué nosotros poder temer. Y dice que sus discípulos, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos cuando estamos en dificultades? Muchas veces nos preocupamos cuando estamos en problemas, estamos en dificultades, pero cuando nosotros estamos bien, hay veces nosotros estamos conformes como ya estamos. ¿Cómo le quiero decir? Hay veces nosotros estamos, cuando no tenemos problemas, quizás tal vez usted no nos acordamos de orar, no nos acordamos de nada. Pero cuando nosotros estamos en un problema, hay veces nos volvemos más espirituales, nos volvemos más seguidores de Jesús. Y entonces es lo que le pasaba a estos discípulos. Caminaron con Él, andaban con Él, pero no había llegado el momento de la dificultad. No había llegado el momento que ellos iban a pasar una prueba y yendo el maestro con Él. Hay veces nosotros nos debilitamos y sabemos que tenemos a alguien que es poderoso, alguien que pelea por nosotros. Y dice, y les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Sabe que Jesús iba con ellos, pero todavía a ellos les faltaba fe. Les faltaba todavía conocer a Jesús. Y entonces dice que Jesús se levantó, reprendió los vientos, y los vientos se detuvieron, se detuvo las olas del mar, todo se detuvo. Y dice que ellos se admiraron. Si usted ve el 27, y los hombres se maravillaron, o sea, se asustaron de lo que Jesús hizo. O sea, que ellos se sorprendieron de lo que Jesús había hecho. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aleluya. Y estos hombres habían andado con Jesús, habían estado con Él, pero aún todavía no habían implementado la fe, no lo habían conocido, y ellos andaban con Él. Hay veces nosotros mismos, Jesús anda con nosotros, nuestro Dios está con nosotros, y hay veces sentimos como que estamos solos. Hay veces sentimos que estamos solos, pero ¿por qué? Porque no hemos creído fielmente, no hemos confiado fielmente en nuestro Dios. Porque cuando nosotros confiamos y sabemos con quién andamos, nosotros estamos firmes. En los problemas, en las dificultades, en las circunstancias, nada lo puede mover. Pues aún nos podemos debilitar, pero en su debilidad, en mi debilidad, yo estoy todos los días adorando al Señor. Porque eso es lo que a Dios le agrada. Que usted esté en sus pruebas, en sus luchas, pero usted siga agradando al Señor, siga orando, siga levantándose como un hijo de Dios. Porque la verdad que usted no pelea solo, ni yo peleo solo. Hay alguien que pelea por nosotros, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Ese pelea por usted, ese pelea por mí. Y entonces no debemos de preocuparnos nosotros. Y vamos viendo todo lo que Jesús hizo durante su ministerio. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza.
El 27, si los hombres se maravillaron, estos hombres se asustaron al ver lo que Jesús había hecho, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El 28 dice, cuando llegó al otro lado, usted ve desde donde Jesús iba viendo, iba implementando su poder, iba experimentando su misericordia con la gente. Dice que se fue donde estaba en la multitud que lo seguía, y fue pasando todo esto y fue llegando, dice, al 27, vamos, al 28 dice, y cuando llegó al otro lado, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Había razón por qué Jesús despidió la multitud, se fue de la multitud que lo seguía, porque sabía que había otra necesidad que ir a resolver, había otro problema que él tenía que ir a resolver. Al otro lado, dice, pasó la barca, pasó al otro lado. ¿Y qué iba a ir a hacer Jesús? Dice la palabra, al otro lado. Dice, y al otro lado, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a sus encuentros dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, que tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. Has venido has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. O sea que ellos ya sabían quién era Jesús. Ellos ya sabían a qué iba Jesús. Y entonces dice que ya ha venido, dice, a atormentarlo. Pero Jesús sabía a qué iba a ese lugar. Jesús vio la necesidad que había al otro lado, de ir a donde estaban esos dos endemoniados. Todo esto iba al ministerio de Jesús. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Sabe que ellos conocían a Dios. Conocían quién era Jesús, porque hasta el nombre le inventaron. ¿Sabe que entonces qué pasó aquí? Y dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido a acaparar acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paseando lejos de ellos un asno de mucho cerdo. El 31, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir aquel acto de cerdo. Saben que no tenían dónde ir a meterse. Y pidiendo permiso, pero Jesús iba a ese lugar porque había necesidad, Jesús iba implementando todo su ministerio, todo su poder que tiene, lo iba implementando. Y entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a afligir cuando viene el problema, cuando viene la necesidad? No podemos afligirlo, porque el Satanás conoce quién es nuestro Señor Jesucristo y no puede tocarlos a nosotros. Y dice el 32, y él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel acto de cerdos. Y aquí todo el acto de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Allí terminó lo que Jesús iba haciendo. Jesús iba haciendo, sanando, y vamos a seguir más adelante. Jesús iba sanando, iba reprendiendo demonios, iba sacando demonios, iba liberando, Jesús iba haciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque para que la gente viera el poder que Dios le había dado a él. Jesús tiene poder para libertar, para sanar, para hacer muchas cosas en nuestras vidas. Solamente lo que tenemos que hacer nosotros es experimentar nuestra fe.
So, lo que tenemos que hacer nosotros es implementar nuestra fe y creer en quién nosotros hemos creído, en quién hemos confiado, porque la fe es la que no lo debe de fallar. La fe nunca lo debe de fallar. Y dice el 34, el 33, y los que los apresentaban huyeron, y viendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaban que se fuera de su contorno. Mire que la gente se asustaba en ese tiempo. ¿Qué es lo que Jesús hacía? ¿Qué es lo que andaba haciendo? Que hasta le rogaban que se fuera de ese lugar. El 9 dice, el capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que por todo esto Jesús, de ahí, mire que Jesús iba reprendiendo demonios, iba sacando demonios, iba haciendo todo. Pero de ahí para acá comienza lo que Jesús iba haciendo, sanando. Después que ya había liberado, iba sanando, sacando demonios, iba sanando, iba haciendo las cosas que él iba a hacer allá, vino y ya iba comenzando a sanar en el versículo 9, capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico. Mire cómo comenzó desde comienzo. Si usted comienza viendo de Mateo desde 1, cómo comienza Jesús, implementando su autoridad, implementando su poder. Y hasta dónde va hasta sanando enfermos, sanando paralíticos, sanando todo. Entonces dice el 2, y sucedió que le trajeron a un paralítico, teniendo sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tu pecado te son perdonados. Entonces, si usted ve desde el principio cómo iba Jesús trabajando. Iba Jesús trabajando, iba reprendiendo demonios. Primero pasó con sus discípulos, la primera le pasó la prueba a sus discípulos, probó a sus discípulos, la fe de sus discípulos. De allí pasó al otro lado, donde estaban los endemoniados, liberó a aquellos endemoniados. Ahora viene en el 9, dice el capítulo 9, comienza a sanar. ¿Cuántos de nosotros estábamos paralíticos? ¿Va que todos estábamos paralíticos? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Verdad? Que los restauró, los levantó. Porque cuando nosotros no conocíamos a Jesús, ¿cómo estábamos? Estábamos paralíticos. No podíamos caminar, caminábamos, pero no sabíamos dónde andábamos. Pero entonces, ¿qué Él vino a hacer? Él los vino a enseñar, los vino a liberar, los vino a ¿qué? A caminar. Vino a perdonar, ¿qué dice? Nuestros pecados. ¿Por qué Él vino a perdonar nuestros pecados? Porque nosotros estábamos, ¿cómo estábamos? Paralíticos. No podíamos caminar. No sabíamos nada. Pero Él vino a darnos entendimiento y los vino a sanar, los vino a liberar, los vino a perdonar nuestros pecados. Y entonces eso fue lo que vino a hacer Jesús. Si usted ve desde el comienzo, ¿qué es lo que vino haciendo Él? Y hasta dónde vino nuestro Señor Jesucristo, hasta nosotros. Porque nosotros, no crean que aquellos hombres estaban paralíticos, nosotros estábamos paralíticos. Porque caminábamos, pero no sabíamos dónde andábamos. No sabíamos cómo estábamos y qué es lo que estábamos haciendo. Y sigue diciendo el 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Mire hasta cómo trataban a Jesús. Lo trataban hasta de blasfemo. Y nosotros nos preocupamos por un problemita. Y ve cómo trataban a Jesús. Lo trataron hasta de blasfemo. ¿Por qué? Porque Él sanaba a la gente. Porque Él liberaba a los que estaban endemoniados.
porque hacía muchas cosas, hacía Jesús, por eso le llamaron, por eso le decían, le hicieron así. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, no se lo decían a él, sino que lo decían dentro de su corazón. Pensaban en su mente, pero no se lo decían. Dice la palabra, decían en sí. O sea que lo pensaban dentro de ellos, pero no lo decían. Solamente se imaginaban cómo trataban a Jesús. Decían en sí, dentro de sí, este blasfema. El 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Sabe que Jesús conoce su corazón, conoce su pensamiento, conoce lo que usted piensa, lo que yo pienso. Porque estos hombres sin hablar, solamente ellos lo habían dicho en su corazón, en sus pensamientos, pero Él les dijo lo que ellos estaban pensando. ¿Cree que Jesús, o sea, nuestro Dios, sabe lo que usted piensa, lo que usted hace, lo que yo hago, lo que yo pienso? Él lo sabe. Delante de Él nosotros no podemos esconder nada, porque Él lo sabe todo. Porque aún esta gente dice que hablaban dentro de sí. O sea que lo hablaban en su interior, no lo sacaban, sino que lo tenían dentro de ellos. Pero Jesús dice que vino y les dijo, y conociendo Jesús, o sea que Jesús les conoció sus pensamientos, les conoció lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban hablando dentro de su corazón. Y les dijo, entonces algunos les dijo, y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal? O sea que Jesús les vio el pensamiento. Pensáis mal en vuestros corazones. ¿Por qué que es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? O sea que las dos cosas Jesús las podía hacer, las hacía rápido. Él sanó a este paralítico, lo sanó a nosotros. Dice el 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué fue más fácil para Jesús decirle, levántate, toma tu lecho y anda para tu casa? Sabe que Jesús tiene poder, lo que le estaba diciendo. Jesús conoce el pensamiento de nosotros. Jesús conoce el sentir, conoce lo que nosotros pensamos en nuestra mente, pensamos en nuestro corazón, las decisiones que nosotros tomamos, todo lo que nosotros pensamos, hacemos y dejamos de hacer, Dios la conoce. Así que para Él no hay nada difícil, no hay nada que Él no pueda hacer, no hay nada que Él no pueda conocer, porque todo lo conoce y todo lo puede hacer. Y dice entonces el 7, entonces Él se levantó y se fue a su casa. ¿Sabe que el paralítico se levantó y se fue para su casa? Y dice el 8, y la gente al verlo se maravillaba y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿A quién sabe que esa potestad, quién se la dio? Dice nuestro Señor Jesucristo, se la dio a los hombres. Dios le ha dado poder, le ha dado autoridad para poner manos sobre un enfermo, para levantar un paralítico, para sanar a un enfermo. Dios le ha dado esa autoridad. Pero ¿sabe qué nos falta a nosotros? Implementar la autoridad que Dios nos ha dado. Nos falta implementar la autoridad, la acción, y nos falta también implementar la fe. Hay muchas cosas que a nosotros nos falta, pero la autoridad Dios la ha dado. Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad, solamente que nosotros debemos de ¿qué? Implementar la fe y implementar la autoridad que Dios nos ha dado. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la barca, estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Qué iba haciendo Jesús allí? ¿Qué le dijo Jesús a este hombre?
Solo le dijo, levántate y sigue. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros para seguir a nuestro Señor Jesucristo? Solo nos cuesta levantarnos, tomar la decisión y decir, yo lo sigo. Porque sé que Él me va a dar la salvación, porque sé que Él me va a dar la fuerza, porque sé que Él me va a dar la fortaleza. O sea que todo lo que nosotros queremos lo encontramos, pero si actuamos, lo levantamos y lo decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a quedarlo en el 11. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Sabe que Jesús, con quién estaba sentado? Dice que se sentó con pecadores. Va que cuando nosotros vamos a donde un doctor es porque vamos enfermos. Es porque necesitamos del doctor. Esta gente se sentó con él, se sentó con sus discípulos, se sentó con Jesús. Pero ¿quiénes eran? Pecadores. Gente que necesitaba a Jesús. Gente que necesitaba esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se sentaron ahí alrededor de él a la mesa con sus discípulos. Y dice el 11. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Sabe que hay gente todavía que critica eso? Hay gente que habla, hay gente que cuando usted le habla la palabra del Señor, ¿por qué dice que solo en la iglesia cristiana van todos los pecadores? De esos son los que Jesús busca. Jesús no busca gente sana, Jesús busca gente pecadora, gente que necesita de Él. Cuando yo no conocía a Jesús, yo necesitaba de Él. Usted necesitaba de Él. Todos necesitábamos de Él, por eso nosotros lo buscamos. Y Él busca gente que necesita de la palabra, gente que necesita alimentarse de Él. Él no anda buscando cuando vamos a un doctor, no vamos porque estamos sanos, vamos porque estamos enfermos. Cuando no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estábamos enfermos. Necesitábamos un doctor que nos sanara. Necesitábamos un doctor que nos liberara de nuestros pecados, de nuestras cosas que nosotros hacíamos antes cuando no conocíamos al Señor. Por eso, de esa gente la que busca a nuestro Señor Jesucristo. Gente enferma. No está hablando gente enferma de una enfermedad. Gente enferma, le podemos decir gente que cuando nosotros estábamos en el mundo estábamos en pecado, estábamos enfermos. Necesitábamos algo, necesitábamos un doctor que nos sanara. ¿Y quién fue ese doctor que nos sanó a nosotros? Se llama nuestro Señor Jesucristo. Porque hasta pagó un precio por usted en la cruz del Calvario para que usted fuera sano, para que usted fuera libre, para que usted reconociera y viera el precio que Él pagó por nosotros. Eso es lo que Él necesitaba. Es lo que necesita. Él no necesita gente sana, necesita gente enferma, gente que tiene pecado. Todos nosotros no venimos sanos cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo. Venimos enfermos, venimos con muchos pecados, con muchos problemas, con muchas necesidades. Hay veces nosotros pasábamos situaciones que aún hasta nuestra familia pasaba lo que nosotros hacíamos. Mis problemas que yo hacía los pasaba hasta mi familia. ¿Qué necesidad tiene nuestra familia? De esa gente la que Dios busca para tener un cambio en nuestra vida. Vamos a terminar en el 12. Al oír esto, Jesús les dijo, aquí es lo que estamos hablando, vamos a terminar en el 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Quiénes tienen necesidad de médicos? Los enfermos. Cuando nosotros no conocíamos a nuestro Señor, nosotros estábamos enfermos. Necesitábamos un doctor, pero ese doctor llegó a nuestra vida y ese doctor nos sanó, ese doctor nos libertó, nos dio la libertad y nos dio el poder, libertad, autoridad
Todo los ha dado nuestro Señor Jesucristo. Solamente que tenemos que hacer nosotros implementar esa autoridad, implementar esa sanidad que Dios nos ha dado. Aleluya. Allí lo vamos a quedar, ponga sobre sus pies. Aleluya. Si usted quiere pasar adelante, pase para que vamos a orar todos juntos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y yo no lo voy a terminar, lo voy a dejar a mi pastor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Podemos pasar todos adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Venga, hermano, vamos a orar juntos.